vamos a sumergirnos en una teoría de esas que te dejan pensando. Una que plantea que la realidad misma, que el mismísimo tiempo, podría estar cambiando delante de nuestras narices. A ver, ¿no hay una sensación general de que todo va como más deprisa, como si la realidad tuviera un pequeño fallo, un glitch? Pues bien, el material que vamos a analizar hoy parte exactamente de esa idea y sugiere que no es solo una percepción, sino un cambio real en cómo funciona el tiempo. Vamos a empezar por ahí, por analizar esa sensación, esa idea de que algo en el ritmo del mundo se ha roto. Aquí está el meollo de la cuestión. Según el texto, el tiempo que pasa entre que se predice algo y que ese algo ocurre de verdad se está cortando de una forma brutal. El autor de la teoría pone un ejemplo propio. Dice que algo que publicó el 3 de marzo, 6 días después, el 9 de marzo, ya era noticia en los medios generalistas. Este es el supuesto fallo que da origen a todo lo que vamos a ver. Y claro, para entender por qué podría estar pasando esto, la fuente nos presenta su concepto clave, la verdadera naturaleza de lo que llamamos líneas temporales. Esta frase del texto lo cambia todo. Básicamente nos dice, olvidaos de que el tiempo es una autopista recta e inamovible. No, es más bien como una telaraña, una red cuántica que está en constante cambio, influenciada por algo que llama la conciencia colectiva. Esto, claro, choca de frente con la idea que todos tenemos del tiempo. Mirad qué claro se ve aquí el contraste. A la izquierda, el modelo de toda la vida, pasado, presente, futuro, una línea recta. Pero a la derecha tenemos el modelo que propone la fuente, un mar infinito de futuros posibles, todos existiendo a la vez como ondas de probabilidad. Y según esta teoría, es la observación y la intención de todos nosotros, la intención colectiva, la que hace que una de esas ondas se materialice, se convierta en nuestra realidad. Entonces, ¿qué es exactamente lo que mueve los hilos de estas líneas temporales? Pues el texto lo llama conciencia colectiva. La idea es que cuando muchísimas mentes se enfocan en un mismo pensamiento, en un mismo resultado, su energía conjunta tiene el poder de influir en la realidad a gran escala. Ya no hablamos solo de partículas subatómicas, sino de eventos mundiales. Pero ojo, porque según esta teoría, esta manipulación de la realidad no es algo que ocurra al azar. El texto afirma que este secreto es conocido y de hecho utilizado por 3 grandes grupos que están compitiendo por el control. El texto las bautiza como la tríada fracturada. En una esquina tenemos a la Cábala, que describe como los grandes banqueros y corporaciones con el objetivo de exprimir los recursos del planeta. En la otra, los sombreros blancos, los que supuestamente son los buenos, pero que, según el texto, en realidad están jugando su propia partida de ajedrez para instalar su versión del control. Y por último, las redes ocultas, que serían como los titiriteros en la sombra, usando rituales para manejar los hilos. Vale, ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo ejercen ese control, supuestamente? Pues el texto entra en detalle sobre los métodos de cada facción. A ver, según la fuente, la Cábala tira de tecnología y manipulación psicológica. Menciona cosas como el proyecto HARP o el CERN, no como proyectos científicos, sino como herramientas para literalmente anclar las líneas temporales que a ellos les interesan. Y claro, también habla del control de los medios, del uso de químicos como el flúor o de los algoritmos de las grandes tecnológicas para mantener a la gente, digamos, con una vibración baja y distraída. Los sombreros blancos, por su parte, usarían tácticas más sutiles, según el texto. No sería una lucha cara a cara, sino más bien una guerra de información. Usarían filtraciones, eventos montados estratégicamente, todo para despertar a la gente y llevarla hacia lo que llaman la divulgación. Aunque cuidado, el texto advierte que esto sería simplemente para imponer su propia agenda. ¿Y las redes ocultas? Pues su método, según la fuente, es el ritual. Pone el ejemplo de la isla de Epstein, sugiriendo que toda esa parafernalia de templos no era solo decorativa. Serían en realidad lugares para ceremonias de anclaje de líneas temporales, diseñadas para unificar la voluntad de la élite y mantener el control sobre la población. Pero aquí viene lo interesante. El mensaje central de la fuente es que todo este sistema de control se está viniendo abajo. Y eso nos lleva a la parte del análisis sobre un supuesto despertar global. Como prueba, el texto presenta esto, la resonancia de Schumann, que a menudo se describe como el latido de la Tierra. Su frecuencia base ha sido siempre de 7,83 hercios. Pues bien, la fuente afirma que últimamente se están registrando picos de hasta 40 hercios. Esto, para el autor, es una señal física e irrefutable de un cambio energético brutal en el planeta. Este cambio, a su vez, estaría activando lo que el texto llama la noosfera, un concepto de Teilhard de Chardin. Para que nos entendamos, es como la capa de pensamiento colectivo del planeta, la conciencia global, y este sería el verdadero campo de batalla donde se está librando la guerra por las líneas temporales. Y no es solo la resonancia de Schumann. El texto apunta a más señales.
Habla de las erupciones solares que afectan al campo energético terrestre, también de la velocidad con la que ciertas ideas, ciertos despertares, se hacen virales en redes. Cosas que antes eran pensamientos de 4 gatos, ahora pueden conectar y resonar en todo el mundo en cuestión de horas. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al punto final, y quizá el más importante de todos. ¿Dónde encaja cada persona individualmente en esta teoría tan cósmica? Pues aquí está la clave de todo. El texto sostiene que el secreto mejor guardado, el más poderoso, es el poder individual. Lo llama entrelazamiento de resonancia. La idea es que cuando muchas intenciones individuales se alinean, cuando apuntan a un mismo objetivo, su poder para cambiar la realidad se multiplica de una forma increíble, superando a cualquier tecnología de control que pueda existir. Y partiendo de esa premisa, la fuente termina con una llamada a la acción muy directa. Son 5 puntos muy claros: dejar de hacerse de menos, dejar de minimizar el propio potencial, de compararse con los demás, de callarse las cosas y de evitar las confrontaciones que son necesarias. Es, en esencia, una invitación a que cada persona reclame su poder. Así que este análisis nos deja con una idea central bastante potente. Si la realidad es, como postula la fuente, una red de posibilidades que responde a nuestra intención, entonces la elección del futuro que se va a manifestar no está en manos de unas pocas facciones en la sombra, sino en la suma de todas las elecciones individuales. Un concepto que desde luego da que pensar.